En la entrevista tenemos ya a la diputada del Partido Socialista, Olvido Moratinos. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a aprovechar de hablar de temas sanitarios, que son los que usted lleva, ¿no?, y debate habitualmente en las Cortes. Es verdad que una de las críticas que escuchábamos recurrentemente en el Partido Popular las últimas semanas es que la sanidad aragonesa como que ha descendido puestos, ¿no? Ellos plantean que en 2015 estaba como la segunda mejor valorada y ahora estaría la quinta. ¿Qué ha fallado o cuánto ha tenido que ver esta pandemia, no? Bueno, pues evidentemente la pandemia ha tenido que ver mucho, ha tenido que ver todo, en todos los ámbitos de la vida, pero en la sanidad muchísimo más. Es cierto que hemos descendido a ese quinto puesto, pero también es cierto que la sanidad pública en Aragón sigue estando en un nivel de valoración altísimo por parte de todos los ciudadanos. Ahí ha descendido, pero el valor es altísimo. Hemos tenido que ver que ha habido que cerrar en algún momento determinado los consultorios médicos de los pueblos, los centros de salud, esa atención más telefónica y cierto a cada uno de nosotros, a mí también, esa atención telefónica ha habido veces que dices, bueno, pues no es lo más correcto, no es lo más habitual, pero yo creo que poco a poco estamos recuperando el pulso. En Aragón hemos sufrido muchísimas olas de la pandemia, con lo cual hemos tenido que acotar mucho esas atenciones, pero poco a poco se está recuperando ese pulso y, como digo, la sanidad pública aragonesa sigue teniendo una nota altísima en esas encuestas que se vienen haciendo habitualmente. Uno de los aspectos que se ha resentido especialmente son esas listas de espera. Ahí ahora mismo, en el último mes, los últimos datos hablan de 8.500 aragoneses que estarían esperando una operación desde hace más de 6 meses. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer, no? Sí, las listas de espera es un problema intrínseco de la sanidad de Aragón, pero de todas las comunidades autónomas, y es otro de los temas que evidentemente se ha resentido muchísimo con la pandemia. Ya en diciembre del 2020 se hizo un plan, una estrategia para poder bajar esa lista de espera, pero en el 2021, desgraciadamente, retomamos esas olas y además profundas del COVID. Ahora mismo se está trabajando en reestructurar ese plan para bajar esas listas de espera, utilizando más horas de quirófano, tardes, e incluso en algún sitio se plantea utilizarlo también de noches. Incluso se plantea alquilar el suelo de los quirófanos de clínicas privadas para que sean los profesionales públicos los que vayan a hacer allí las operaciones, porque obviamente queremos reducir las listas de espera, pero las queremos reducir con personal público, con los sanitarios públicos. Es cierto que siguen siendo elevadísimas, eso no hay que ponerlo en duda, pero también es verdad que han descendido un 5% la lista de espera de enero a febrero. Los datos de marzo no los tenemos todavía, los tendremos a mitad de mes. Entonces, poquito a poquito yo creo que se van a ir rebajando, que es lo importante, trabajar en esa forma de irlas rebajando. ¿Qué es lo deseable, no? ¿Qué cifra o qué porcentaje de rebaja es lo normal, digamos, entre comillas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que las mejores cifras de lista de espera las teníamos justo antes de la pandemia, y es verdad que en febrero del 2020, de este año, del 2022, estamos en unos datos muy similares a los de febrero del 2020. Entonces, bueno, hay que seguir rebajando un porcentaje importantísimo. Cuantas menos personas estén en esa lista de espera esperando una operación, 180 días, mejor. Yo creo que nos va a dar, con esas medidas que se van a adoptar, de utilizar más profesionales, de utilizar esos quirófanos y de alquilar esos quirófanos privados, yo creo que se va a poder reducir en un porcentaje importante, que es lo realmente deseable para Aragón. Muy relacionado con esto está también la falta de especialistas, muchas veces, sobre todo en el medio rural. Usted viene de Jaca, en esos llamados hospitales periféricos. Planteaba esta semana una iniciativa, el Partido Popular, que lo van a llevar a debate a las Cortes. Ellos hablan de reforzar los contratos a los MIR, ¿no?, a esos estudiantes que se han formado en la comunidad, para que no se vayan, para que puedan quedarse aquí. ¿Qué les parecería esta propuesta, estos incentivos, no? La verdad es que, como decías, tanto la falta de personales, de profesionales sanitarios, como las listas de espera son dos temas que evidentemente preocupan y ocupan muchísimo al Departamento de Sanidad. Y en cuanto a la falta de especialistas, es algo que hay que trabajar ya no solo a nivel autonómico, sino a nivel estatal, porque yo creo que hay que aumentar esos números clausus, tienen que salir más médicos MIR, la formación de los médicos es de alrededor de 8 años. Tenemos ahora un problema importante en los próximos años con esas jubilaciones que va a haber. Hay muchos profesionales sanitarios que están en esa edad de jubilación. A ello hay que asumir, evidentemente, las jubilaciones forzosas que se dieron en la legislatura del Partido Popular, que aún las estamos pagando a día de hoy, y donde más se nota, evidentemente, es en el medio rural. Yo creo que se ha trabajado mucho desde el Departamento. En la anterior legislatura se hizo un plan de incentivos que ha ido funcionando.
avanzando poquito a poquito. En los hospitales periféricos, como decías, se ha tratado de hacer un concierto con esos hospitales de referencia para que los médicos que están en los hospitales de referencia pasen consulta también en esos hospitales periféricos y se ha ido solventando. Faltan especialidades importantísimas, anestesistas, pediatría, neurocirugía, pero bueno, yo creo que hay que ir trabajando en ese plan de incentivos para el medio rural, con lo cual la iniciativa puede estar bien encaminada, hay que encauzarla, hay que ejecutarla y hay que acotarla, pero puede estar bien encaminada, pero evidentemente esa falta de profesionales en general viene porque se aumenten esos números clausus en las universidades y que puedan salir más profesionales. Muy relacionado con lo sanitario, pero también que depende un poco del Departamento de Presidencia, explicaba Maite Pérez esa red de helipuertos para que el helicóptero del 112 del despliegue de emergencias pueda volar también por la noche. Pero ha sido muy criticado desde la oposición que desde el Gobierno de Aragón no se pida recursos a las comarcas, a ese dinero de los remanentes. O sea, contar con parte de su presupuesto, ¿no?, para una competencia en teoría que es del Gobierno de Aragón. La verdad es que llevamos varios meses hablando del transporte sanitario urgente, a lo que se ha unido el tema del 112 y de los helipuertos. Se está trabajando para que la asistencia sanitaria, sobre todo, como decíamos antes, en el medio rural, sea lo más rápida posible, lo más eficiente y que esos tiempos de respuesta se minimicen. Con el transporte sanitario urgente, con ese nuevo pliego que va a salir, va a haber mejor asistencia, porque todas las ambulancias van a ser soportes vitales básicos, con lo cual va a haber asistencia sanitaria en la propia ambulancia, algo que no ocurría antes. Antes había un conductor, pero no había alguien que pudiera dar esa asistencia, con lo cual ya mejoramos. Mejoramos mucho porque va a haber asistencia en el camino. Y con el tema de los helipuertos, lo que se trata es de poder atender más rápidamente, como decimos, en el medio rural. Hay que hacer esa red de helipuertos, algunos de los que hay que adecuarlos para que cumplan la normativa de poder despegar o aterrizar por la noche, pero lo que no se puede es, como hace el Partido Popular, poner constantemente palos en la rueda. Todas las propuestas que se hacen en propositivo hay que sacarles pegas, es como el perro del hortelano que ni hace ni deja hacer, con lo cual es algo que hay que negociar con las comarcas, que se está ya negociando con las comarcas. Ya ha habido varias reuniones con las presidencias de las comarcas y llegaron a un acuerdo entre todos los entes, ayuntamientos, comarcas, Gobierno de Aragón. Yo creo que las cosas o se hacen al unísono y se hacen todos en coordinación desde todas las instituciones o vamos a llegar a mal puerto. Otro tema de forma paralela, ¿no?, dejando un poco a lado lo sanitario, también esa candidatura olímpica para los Juegos de Invierno. Se lo pregunto porque usted está en el Ayuntamiento de Jaca, conocen bien esa realidad, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en el Valle un poco esta candidatura y sobre todo a nivel político, ¿no? No sé si tienen esperanzas de que salga adelante. Yo creo que las esperanzas nunca hay que perderlas, evidentemente, y nosotros siempre hemos abogado por el consenso. Yo creo que las estaciones de esquí de Cataluña, del Pirineo catalán y las del Pirineo aragonés son totalmente complementarias. En las Cortes hemos debatido también en numerosas ocasiones por el tema olímpico y lo que está claro es que hay que apostar por una candidatura de unidad, por una candidatura de equilibrio entre Cataluña y de Aragón, de un 50% para Cataluña y de un 50% para Aragón. No podemos apostar por otra cosa, por una candidatura en la que todos los valles pirenaicos tengan su recorrido. Hablamos del Valle del Aragón, del Valle de Tena y de la parte de Cerler. Todos tienen que tener su recorrido, con lo cual yo creo que la apuesta que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón de luchar por ese equilibrio es lo que tenemos que hacer. Es importante, la nieve es muy importante para el territorio, para el Pirineo aragonés es importantísima. Es el desarrollo económico que tenemos los vecinos que vivimos allí y sin lugar a dudas tener unos Juegos Olímpicos que serían los primeros de la cordillera pirenaica sería un espaldarazo definitivo, pero paralelamente hay que trabajar en la nieve. O sea, por un lado están esos Juegos Olímpicos en los que no podemos romper y que desde luego tenemos que intentar llegar a ese consenso y por otro lado esa apuesta que se tiene que hacer definitiva por la nieve del territorio, por la unión de estaciones, por esa mesa de la nieve en la que realmente nos demos cuenta del motor económico que es la nieve para el Pirineo, pero por ende para todo Aragón. Y tenemos que lograr ser competitivos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Con lo cual yo creo que son cosas separadas, pero que tienen que ir unidas y que todos los aragoneses de verdad vivamos en el Pirineo, en la provincia de Zaragoza, en la provincia de Teruel, nos demos cuenta de que la nieve es importante para toda la comunidad autónoma. Habla usted de la unión de estaciones, pero es un proyecto, una idea que, por ejemplo, no comparten algunos socios dentro del cuartripartito. También
también los ecologistas hablan del impacto, ¿no?, en el medio natural o de esa posibilidad de que dentro de unos años pueda no haber nieve. También hay ciertas fricciones en ese tema. Hay esas fricciones, pero sí que es verdad que esta unión de estaciones viene con el respaldo de una ayuda europea, de esos planes de recuperación y sostenibilidad, con lo cual viene con el respaldo de que es una unión de estaciones verdes, una unión de estaciones sostenible, sostenible económicamente, medioambientalmente y socialmente. Desde el territorio indudablemente se apuesta por ello. Si queremos ser competitivos de verdad, si queremos que nuestras estaciones de esquí tengan esquiadores de lunes a viernes, no solamente el fin de semana, tenemos que apostar por esa unión de estaciones que indudablemente, insisto, es verde, se respeta totalmente nuestro medio ambiente, pero tenemos que ir más allá también. En concreto, en esa unión de estaciones entre Candanchú, Astún y Formigal, en el Valle del Aragón, los fines de semana se forma un cuello de botella increíble, porque tenemos muchísimos esquiadores, muchísimos visitantes, pero la subida hacia el valle se va estrechando, con lo cual paralelamente hay que ver también esa viabilidad, ese transporte que sea sostenible, que una Sabiñánigo, Jaca, con las estaciones de esquí y que tengamos todo un encuadre sostenible y verde en el Pirineo. Pues veremos cómo evoluciona ese proyecto, cómo evoluciona la candidatura. Acabamos aquí la entrevista. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Olvido Moratinos, diputada del Partido Socialista. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.